Un misterioso perro pastor alemán apareció solo en un hospital, llevando sobre su lomo a una niña inconsciente. Lo que parecía imposible se convirtió en una historia real de coraje, instinto y lealtad que estremeció al mundo entero. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. El cielo amaneció cubierto de un gris espeso, como si el propio día se negara a comenzar. En el hospital Nuestra Señora del Alba, el lunes se desplegaba con su habitual urgencia. Médicos gritando órdenes, enfermeras cruzando los pasillos a toda prisa, teléfonos sonando sin tregua, hasta que el mundo pareció detenerse. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro y un perro pastor belga irrumpió solo, con paso firme, atravesando el vestíbulo. No venía solo. Sobre su lomo, casi desvanecida, yacía una niña ensangrentada, sus brazos colgando inertes, su cuerpo apenas sostenido por el pelaje oscuro del animal. Durante unos segundos eternos, nadie supo cómo reaccionar. El bolígrafo de la recepcionista quedó suspendido en el aire. Un silencio sepulcral se instaló en los pasillos. Las patas del perro resonaban sobre el suelo pulido, cada paso una súplica muda. Sus ojos, intensos, oscuros, humanos, imploraban ser comprendidos. Detrás del mostrador se oyeron respiraciones entrecortadas. Una enfermera de nombre Lucía dio un paso al frente, vacilante, sin saber si debía intervenir o llamar a seguridad. El perro no gruñó, no mostró los dientes. Solo se mantuvo tenso, vigilante, protegiendo lo que quedaba de la pequeña. Lucía se agachó despacio, las manos extendidas, murmurando con ternura. «Tranquilo, estoy aquí para ayudar». El perro gruñó apenas, un sonido bajo, desgarrado por el miedo más que por la agresividad. Pero al ver la calma en su voz y la suavidad de su gesto, cedió. Dio un paso atrás, apenas el justo. La enfermera recogió a la niña en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Su piel helada, el pulso casi imperceptible. «Código rojo pediátrico», gritó mientras corría hacia la sala de urgencias, abriendo el paso con el instinto de quien sabe que el tiempo puede ser letal. A sus espaldas, el perro intentó seguirla. Un guardia alzó la mano para detenerlo, pero titubeó. El animal no quería huir, solo buscaba estar cerca, como si la vida de ambos estuviera atada por un hilo invisible. En la sala de trauma, los médicos se apresuraron a conectar monitores, colocar sondas, administrar oxígeno. El doctor Vargas, jefe de emergencias, frunció el ceño al observar el monitor. «La estamos perdiendo», murmuró. Afuera, el pastor belga recorría la entrada en círculos, sus garras marcando el suelo con impaciencia. Cada vez que las puertas se abrían, intentaba entrar, soltando gemidos bajos, desgarradores, hasta que una enfermera, conmovida por su desesperación, hizo un gesto al guardia. Las puertas se abrieron. El perro trotó directamente hasta la camilla donde yacía la niña. Se sentó junto a ella. No movió ni un músculo. Solo observaba. Los tubos, los cables, los gestos frenéticos. Todos los presentes lo notaron. No se iría sin ella. Y mientras los médicos luchaban por mantenerla con vida, una sola pregunta se adueñó del aire. ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo demonios supo ese perro exactamente a dónde llevarla? Lucía, aún con el pulso acelerado, se acercó con cautela al perro. Quería buscar una pista, algo que dijera quién era o de dónde había salido. Con dedos temblorosos, tanteó el collar de cuero desgastado que rodeaba su cuello. No había placa, ni número, ni siquiera un nombre. Solo una tira vieja, curtida por el tiempo, como si aquel animal hubiera caminado mucho, demasiado. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla de seguridad cuando el jefe de vigilancia trajo las imágenes. En ellas se veía al perro emergiendo de la espesura del bosque que rodeaba el hospital, avanzando con determinación. Sin dudar un segundo, con la niña cargada a cuestas como un guerrero llevando su tesoro más preciado. «No es casualidad», murmuró una doctora. Ese perro sabía exactamente a dónde ir. El supervisor de seguridad levantó el teléfono. Su voz sonó grave, decidida. «Necesitamos una unidad de rastreo en el bosque». «Ya». Cuando las autoridades llegaron, el sol comenzaba a descender, tiñendo de rojo las nubes. Junto a ellos venían 2 guardabosques y un equipo canino. El pastor belga, ahora conocido como Sombra por el personal del hospital,
Se levantó apenas oyó el ruido de las botas. Miró hacia el bosque y dejó escapar un gruñido bajo, señalando el camino. No fue necesario decir nada más. Avanzaron por un sendero enlodado, entre raíces retorcidas y ramas que rasgaban la ropa. Tras casi una hora de marcha, el equipo se detuvo ante un claro escondido entre arbustos densos. Bajo una lona sucia, cubierta de ramas secas, yacían los restos de un campamento improvisado. Había latas vacías, pedazos de pan mohoso, envoltorios de golosinas. Y sangre. Un paño infantil manchado colgaba de una rama baja, junto a una pequeña zapatilla, idéntica a la que la niña llevaba en el hospital. El silencio cayó como una losa. Nadie dijo nada. Todos lo entendieron. Ella había estado allí. No sola. El agente más joven se inclinó para recoger un teléfono roto, enterrado a medias en la tierra húmeda. Su pantalla estaba partida, pero mostraba aún un fondo de pantalla. Una niña abrazando al mismo perro que ahora velaba su sueño. Fue reciente, dijo en voz baja. Y quien la tuvo aquí, aún puede estar cerca. Y mientras el bosque comenzaba a engullir la luz del día, algo crujió entre las sombras. Algo, o alguien, que aún no quería ser descubierto. En el hospital, las horas transcurrían lentas, tensas, como si el tiempo se negara a avanzar sin respuestas. La niña, aún inconsciente, seguía conectada a máquinas que monitoreaban cada aliento, cada latido débil. Sombra no se apartaba de su lado. Se había hecho un ovillo junto a la camilla, con la mirada fija en su rostro pálido, como si su sola presencia pudiera sostenerla en este mundo. Las enfermeras comenzaron a traerle agua, a colocar una manta sobre el suelo para que descansara. Nadie osaba moverlo. Incluso los médicos, tan ocupados, pasaban junto a él en silencio, como si reconocieran en su quietud una forma de lealtad sagrada. Afuera, la noticia se propagaba. Los medios comenzaban a murmurar sobre el perro que salvó a una niña del bosque, pero dentro del hospital lo único que importaba era que ella viviera. Nadie sabía su nombre. Nadie la había reclamado. Entonces, cuando la noche parecía cerrarse del todo, la niña gimió. Un sonido leve, apenas perceptible, que hizo que Sombra levantara la cabeza de inmediato. Sus orejas se alzaron, su cuerpo entero se tensó. Los párpados de la niña temblaron. Luego, con lentitud, se abrieron. Sus ojos buscaron en la penumbra, perdidos, asustados, hasta que lo vieron. ¿Sombra? Susurró con voz ronca, casi inaudible. El perro se acercó con suavidad, apoyando el hocico en el borde de la cama. Ella estiró una mano temblorosa y la hundió en su pelaje oscuro. Sombra dejó escapar un suspiro profundo, como si al fin pudiera descansar. Una enfermera corrió a avisar al personal médico. Pero en esa habitación, por un instante, el mundo se redujo a dos corazones latiendo al unísono, el de una niña herida y el del animal que se negó a abandonarla. Horas más tarde, mientras le ajustaban el suero y un psicólogo se sentaba a su lado, la niña habló. Su voz era apenas un hilo, pero cada palabra cortaba como cuchillas. Se llama Sombra. Es mi mejor amigo. Cuando le preguntaron qué había pasado, sus ojos se velaron por el miedo. Dudó, tragó saliva, luego comenzó a hablar. Y lo que dijo heló la sangre de todos los presentes. Un hombre vino por mí, dijo con la mirada clavada en el vacío. Dijo que era amigo de mi mamá, que me llevaría a verla. La enfermera dejó de anotar. El psicólogo se inclinó hacia ella, con delicadeza, sin interrumpir. Parecía bueno al principio. Me compró dulces. Me dejó jugar con Sombra en el parque. Pero después, su voz se quebró y sus dedos se aferraron con fuerza al cuello del perro. Cambió. La niña explicó que el hombre los había llevado al bosque, a un sitio donde nadie pudiera encontrarlos. Dormían bajo una lona, comían lo que cazaba o robaba. Sombra, siempre alerta, no se separaba de ella. Cuando intentaba llorar en silencio por las noches, él se acurrucaba contra su pecho. Le lamía las lágrimas. Un día le pedí volver a casa, continuó. Él se enfadó. Me gritó. Luego me pegó. Sombra se puso entre los dos. Le gruñó. Las lágrimas le corrían por las mejillas ahora, pero su voz se mantenía firme, sostenida por el calor de la mirada del perro. Él lo golpeó también, pero Sombra no se fue. Me protegió. Me arrastró lejos cuando me desmayé.
Recuerdo que me levantó con el hocico, luego todo se volvió oscuro. El psicólogo intercambió una mirada con la enfermera. Lo que temían se confirmaba. No era una fuga, ni un accidente. Era un secuestro. Y el perro había sido no solo su compañía, sino su salvación. Mientras tanto, en los límites del bosque, la patrulla de búsqueda había extendido su perímetro. El claro abandonado ofrecía pistas inquietantes. Huellas recientes, restos de una fogata aún tibia, una chaqueta de hombre empapada por la lluvia. El rastro conducía hacia la carretera más próxima. Justo cuando el equipo pensaba suspender la búsqueda nocturna, una llamada de la estación cercana alertó a los agentes. Un individuo desaliñado, nervioso, con la ropa cubierta de barro, había sido visto intentando subir a un autobús con una mochila infantil. Cuando lo detuvieron, forcejeó. Dentro del bolso llevaban las pertenencias de la niña, un dibujo arrugado, una muñeca de trapo y una foto donde ella sonreía abrazada a Sombra. En menos de una hora, fue trasladado a comisaría. Bajo interrogatorio, su historia se desmoronó con rapidez. No era familia, no tenía permiso, y no pudo explicar cómo pensaba escapar. De regreso en el hospital, mientras la niña dormía profundamente por primera vez en días, Sombra seguía a su lado, vigilante. Nadie osaba separarlos. El médico jefe, con voz aún incrédula, comentó al personal reunido. Si ese animal hubiera tardado 30 minutos más, no habría llegado a tiempo. La frase flotó en el aire, densa como plomo. Y aunque la niña descansaba, el misterio aún no estaba resuelto del todo. Porque nadie, aún, había encontrado su verdadera familia. A la mañana siguiente, la luz entraba a raudales por las ventanas del hospital, cálida y tranquila, en contraste con los días de angustia que quedaban atrás. La niña despertó envuelta en el aroma limpio de las sábanas y en la seguridad inquebrantable del cuerpo de Sombra, acurrucado junto a su cama. Sus ojos, aún cansados, recorrieron la habitación, pero no buscaron nada más allá de la presencia familiar de su compañero. Los trabajadores sociales llegaron poco después, acompañados por una representante de protección infantil. Era necesario tomar una decisión. El secuestrador estaba detenido, pero en los registros no aparecía ninguna denuncia de desaparición reciente que coincidiera con la descripción de la pequeña. No había nombre, no había dirección. Nadie, hasta ese momento, la había reclamado. «Tenemos que llevarla a una casa de acogida temporal», explicó la asistente social con voz suave. «Solo hasta que localicemos a su familia». La niña no respondió. Se limitó a abrazar más fuerte a Sombra, con el rostro enterrado en su cuello. «Él viene conmigo», dijo, sin levantar la vista. «Cariño, no sabemos si el perro tiene dueño, si está registrado», empezó a decir la mujer con toda la delicadeza posible. «No me voy sin él». El silencio que siguió fue incómodo, pesado. La enfermera Lucía, testigo de cada segundo desde que aquella criatura ensangrentada cruzó las puertas del hospital, intervino con firmeza. «Con el debido respeto, si ese perro no estuviera aquí, esa niña estaría muerta». La sala se quedó en silencio. Nadie discutió. Nadie pudo. Horas después, tras una reunión excepcional con el director del hospital, la trabajadora social y las autoridades acordaron una solución provisional. Sombra se iría con ella. No era una decisión común, ni legalmente sencilla, pero la conexión entre ambos trascendía cualquier informe. Era un vínculo que no podía romperse sin consecuencias. La nueva familia de acogida los esperaba a la salida, visiblemente nerviosa, pero conmovida al ver cómo la niña, aún débil, no soltaba la correa improvisada de su guardián. Sombra no apartaba los ojos de ella, como si supiera que su misión no había terminado. Solo se relajó cuando la pequeña, desde el asiento trasero del coche, susurró: «Estamos juntos, ¿verdad?». Él apoyó el hocico en su regazo, cerrando los ojos. Ella sonrió por primera vez desde que llegó al hospital. Días después, el hospital organizó una ceremonia sencilla pero emotiva. Médicos, enfermeras, celadores, todos estaban allí. Colocaron un lazo rojo brillante en el cuello de Sombra. Las cámaras capturaron el momento, pero él no se inmutó. No entendió homenajes ni premios. Solo reaccionó cuando la niña lo abrazó. Entonces sí. Se quedó quieto, con los ojos cerrados, como si todo lo demás no importara.
Lo que nadie sabía era que esa historia aún no había terminado. Porque, en una ciudad no tan lejana, alguien acababa de ver una foto en el noticiero. Una foto que le heló la sangre. Una foto que había estado buscando durante demasiado tiempo. En una pequeña localidad al norte del país, donde las montañas rozaban las nubes y las casas tenían tejados de teja vieja y memoria, una mujer encendió el televisor como cada mañana, sin prestar demasiada atención. El café burbujeaba en la cocina. El viento agitaba las cortinas. Todo era rutinario, hasta que lo vio. La imagen en pantalla era nítida. Una niña de cabello castaño claro, envuelta en una manta blanca, sonriendo débilmente mientras abrazaba a un perro grande, de pelaje oscuro y mirada noble. Un presentador narraba entre titulares: Milagro en el hospital Nuestra Señora del Alba. Un perro salva a una niña secuestrada. La taza cayó al suelo y se hizo añicos. La mujer se llevó las manos al rostro, los ojos desorbitados. «No puede ser», susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. Corrió al teléfono. Marcó con dedos temblorosos un número que conocía de memoria, que había repetido cada día desde que su sobrina, Alba, desapareció hacía más de un mes sin dejar rastro. «¿Es ella? La encontré», gritó apenas atendieron. «Es mi sobrina. ¿Está viva?». La voz del otro lado exigió detalles, pero la mujer ya lloraba desconsoladamente, las palabras atropellándose en su boca. No hizo falta mucho para activar los protocolos. La base de datos de desaparecidos confirmó la fotografía. Había coincidencia. La pequeña Alba Martínez, 7 años, secuestrada desde hacía 5 semanas, justo a la salida del colegio. El país entero la había buscado. Horas más tarde, tras un cruce vertiginoso de llamadas, validaciones y trámites urgentes, la tía llegó al hospital, acompañada por un trabajador del departamento de menores. Entró como quien teme respirar demasiado fuerte, como si el simple hecho de avanzar pudiera hacer desaparecer el milagro que había esperado durante interminables noches sin sueño. Cuando la niña la vio cruzar el umbral, tardó unos segundos en reconocerla. Pero luego, con una mezcla de alivio y asombro, abrió los brazos y dijo, con voz pequeña: «¿Tía Clara?». Clara la rodeó con desesperación, con ternura acumulada, con el dolor de cada segundo perdido. Lloraron las dos, entre sollozos entrecortados, bajo la mirada silenciosa del personal que había seguido su caso con el corazón en vilo. Sombra observaba desde el rincón, quieto, como si entendiera que algo se había cerrado, que el círculo comenzaba a sanar. Sin embargo, al ver cómo Alba lloraba aferrada a su tía, el perro dio un paso atrás. Pero ella lo notó, y lo llamó: «Sombra, ven». Él dudó, solo un instante. Luego caminó hasta ella, y cuando apoyó su cabeza en su regazo, Alba susurró, sin mirar a nadie: «Él viene con nosotros». Y esta vez, nadie se atrevió a contradecirla. Pero lo que aún no sabían era que el secuestrador había dicho algo más. Algo que, en medio del caos, había pasado desapercibido. Algo que helaría la sangre de todos. En una sala gris y sin ventanas, bajo la tenue luz de un fluorescente parpadeante, el secuestrador se encogía en su silla metálica, esposado, con la camisa manchada de barro y sangre seca. El interrogatorio había sido largo. Había mentido, llorado, gritado. Pero ahora, agotado, hablaba sin filtro, como si su mente comenzara a deshilacharse. Un agente veterano, el teniente Ordóñez, lo observaba en silencio, apuntando cada palabra. A su lado, una psicóloga criminal lo analizaba con el rostro impasible. «No era solo ella», murmuró de pronto el hombre, casi como si hablara consigo mismo. «No era la única». El bolígrafo del teniente se detuvo. «¿Qué dijiste?». El secuestrador levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no parecía loco. Parecía satisfecho. «Ella fue la última», dijo, sonriendo con una mueca torcida. «Pero no la primera, no la única. ¿Hay más, o había?». El silencio que siguió fue denso, paralizante. «¿Dónde?», preguntó el teniente, inclinándose levemente. «¿Dónde están?». El hombre se echó a reír. Una risa seca, hueca, que rebotó en las paredes de la sala como un eco maldito. «¿Cree que ese maldito perro me encontró por suerte?». Escupió, sin apartar la mirada. «No, señor. Él sabe. Él me ha seguido antes. Siempre llegaba tarde,
Hasta ahora. La psicóloga intercambió una mirada rápida con Ordóñez. Había algo más. Algo que se les escapaba. ¿Cuántos niños más? Preguntó ella con la voz medida. El secuestrador ladeó la cabeza. Si quieren encontrarlos, sigan al perro. Él sabe dónde mirar. Esa noche, mientras Alba dormía tranquila por primera vez desde su rescate, rodeada por su tía y el calor de sombra a sus pies, una patrulla salió hacia el bosque con un nuevo mapa, un nuevo propósito. Sombra fue llamado al amanecer. Apenas vio la camioneta de los agentes, se levantó sin dudar. Miró a Alba una vez, con dulzura. Ella asintió, acariciando su cabeza. Ve, Sombra, ayúdalos. Y el perro, como se entendiera el peso exacto de esas palabras, saltó al vehículo y partió, el hocico al viento, porque el bosque aún susurraba secretos olvidados. Allí, donde el silencio se convierte en un eco de verdades enterradas. Y Sombra con los sentidos en alerta, listo para enfrentarse a lo que otros temen descubrir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido con alma.